Amén, amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Ya sea aquí en nuestra iglesia o allá en los medios del internet, Palabra de Vida es una familia unida. En Kenia, en Cuba, en Ecatepec de México, en Costa Rica, en Panamá. Somos toda una familia. Una familia. Gloria a Dios. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares por ya sea los medios del internet o cualquier otro medio, YouTube, Facebook, cualquier medio que sea. Gracias. Preste atención. Hoy vamos a continuar con el tema las cosas que nos roban el gozo. ¿Ve? ¿Por qué quiere Dios que aprendamos cuáles son las cosas que nos pueden robar el gozo? Porque está escrito que estemos gozosos todo el tiempo. Bueno, pero ¿cómo puedo yo estar gozoso todo el tiempo si hay cosas que me roban el gozo? ¿Me explico? Entonces, Dios me dice, yo quiero que estés siempre gozoso, así que tienes que averiguarte, porque ya yo te he dado la habilidad, la sabiduría, la inteligencia, para que tú digas, ok, reconozco, discernimiento inclusive, reconozco que yo no estoy viviendo el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, pero yo me siento débil. Estoy débil, me siento como que no estoy donde yo debo estar. Y donde usted debe estar. Porque para tener ese gozo, la Biblia dice, ¿dónde era? Salmo 16:11. Dice, en tu presencia hay multitud de gozo. Yo no puedo olvidarme de esos versículos. ¿Por qué? Porque yo quiero el gozo del Señor, quiero fortalecerme, pero para poder fortalecerme tengo que ir a la fuente de la fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el gozo que viene de estando en la presencia del Señor. Mientras yo más tiempo paso en la presencia del Señor, más me lleno yo de gozo. ¿Ve? Pero cuando yo digo gozo, y una vez más quiero aclarar, no me refiero a andarme todo el tiempo como un loco ahí riéndome en todo momento. No, hay momentos en los que puede que yo llore, hay momentos en los que puede que yo me ría. ¿Ve? Porque eso se basa en emociones. ¿Sí? Emociones, somos seres emocionales. Inevitablemente, ¿sí? Acabamos de tomar la cena del Señor porque mi esposa tenía que partir para un trabajo y yo quería que todos participáramos de la cena del Señor juntos. ¿Ve? Y hablamos de eso. ¿Ve? La presencia del Señor es la que inunda mi ser de gozo, pero hay cosas que el diablo hace, pero hay otras que yo hago y otras cosas que otros hacen que me roban el gozo. Sabemos que el diablo viene a matar, hurtar y destruir según Juan 10:10. Más claro no puede estar. El Señor lo dijo, el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Pero Él no me dijo a mí, corran del diablo, sino me dijo, plántese firme y Él va a tener que huir de ustedes, ¿sí o no? ¿Ah? Resistir al diablo no quiere decir que yo tengo que ir a pelear. No, si yo trato de pelear con el diablo físicamente, él me va a derrotar, me va a matar. Porque eso sí tiene él, tiene poderes. Jesús no se defendió con puños cuando el diablo vino a tentarlo. Le habló con la palabra, que es la que tiene el poder. ¿Correcto? El poder está en la palabra. ¿Sí o no? Si tú no tienes la palabra de Dios en ti, tú no tienes poder. ¿Ves? Y una de las maneras de estar en la presencia de Dios, donde hay multitud de gozo, y no me refiero de nuevo a gozo de estarme gozoso, porque para eso vaya, tómese unas cervezas, unos tragos, vaya con sus amigos y va a estar gozándose por un ratito y luego se le va a acabar el show. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un estado emocional y los estados emocionales tienen términos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el gozo es un fruto de mi espíritu y por ser espiritual no tiene fin. ¿Aló?
¿Me estás oyendo? Porque el de Dios no tiene fin. Aleluya. Bueno, ya hablamos el domingo antepasado. El domingo pasado no pudimos abrir porque a mí me tocó trabajar. Soy un pastor que trabaja en el mundo secular, ¿verdad? Hasta que nuestra iglesia crezca y pueda decir, yo puedo venir y ser un pastor de tiempo completo. Mientras tanto hay que hacer. Pablo trabajaba ¿verdad? ¿Y por qué no? Pero bueno, nos roban el gozo. Y entonces yo tengo que ver cómo evitar que me roben el gozo. Porque el gozo es simplemente una fortaleza. No es que yo tengo que andarme riendo como un loco en la calle, ¿verdad? Como un payaso. Es más, dicen que los payasos inclusive son los seres más tristes que hay. ¿Sí? En Dinamarca hay un retrato muy famoso de un payaso, muy famoso, carísimo ese cuadro pintado a mano, de un payaso, pero tiene lágrimas en los ojos. ¿Sí? Tiene todo pintado con la cara de payaso y la sonrisa, ¿ve? Porque la sonrisa es falsa, es pintada, ¿ve? Pero con lágrimas en los ojos. Entonces, lo emocional hay que ver cómo lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto mucho en andar conforme a la carne, a las emociones, ahí donde vienen lo que vamos a hablar hoy, las heridas en el alma. Algunas heridas son inevitables porque son causadas aún antes de que yo naciera. ¿Me estás oyendo? Y vamos a irlas viendo poco a poco. ¿Por qué? Porque esas heridas necesitan sanidad. Las otras necesitan acción de parte suya, como una que sabíamos que dice, pecado me roba el gozo. La comparación me roba el gozo. El orgullo me roba el gozo, ¿sí o no? Son cosas que son de mi carne que yo tengo que sobrellevar, tengo que sacrificar, tengo que parar yo mismo. Pero hay otras que son las heridas del alma, ¿me explico? Que esas van a requerir de una sanidad interior. ¿Me estás escuchando? Y es inevitable. Es inevitable. Yo me acuerdo cuando tuve el accidente en un trabajo y estaba todo cortado y sangrando, pues yo no me podía curar yo mismo. Tuve que llamar a una ambulancia y llegaron los paramédicos y al hospital porque sí estaba sangrando mucho. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero lo mismo sucede en el alma. Hay cosas que posiblemente, si yo aprendo a la autoliberación, que ya es otro tema más adelantado, más avanzado, y sí se puede hacer la autoliberación. Cuando el Señor me da discernimiento que viene a base de una relación íntima con el Espíritu Santo, que es quien me da el discernimiento para ver cuando el diablo está haciendo cosas que están causando heridas, y entonces yo librarme de eso. Mientras tanto, cuando yo no he llegado a ese lugar, yo necesito que alguien ore por mí y me ayude a sanar esas heridas. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. En la visión transformadora que nosotros trabajamos, que muchos en Costa Rica conocen, y en Panamá, y en Guatemala conocen, y aún allá en Bonanza, mi hermano Sebastián Watchman, conocen. Él estuvo en un Peniel en Costa Rica, en parte de nuestra visión. Ahí tenemos una sesión de liberación, inclusive liberación en masa, no de uno por uno, sino una liberación donde, óigame, 50, 100 personas de un solo tiro están siendo liberadas. Y hay muchas maneras en las que cuando el demonio sale, porque hay que entender esto. Una herida en el alma puede abrir una puerta a un demonio, a un espíritu inmundo. ¿Sí? Un ejemplo. Un niño que no ha nacido, que está en el vientre de su madre,
recibe el rechazo de su madre y de su padre porque no querían quedar embarazada. ¿Sí? Entonces ya hay un rechazo ahí. Y aunque usted no lo crea, esa criaturita que está en el vientre de esta madre está recibiendo, ¿sí?, toda esa contrariedad, todo ese, inclusive algunos hasta odio. Acabo de ver, óigame, una mujer de 19 años ya estaba en el hospital embarazada. Pues salió corriendo del cuarto a parir al niño en el baño. ¿Por qué no lo parió? ¿Por qué no lo tuvo normalmente? Y si no lo quería, ¿por qué no lo dio a alguien que lo cuidara? Pero la salvaje criminal, que no merece, óigame, merece cárcel por mucho tiempo, porque mató una criatura que estaba viva. Inclusive la autopsia demostró que esa criaturita había respirado, había aire en los pulmones. Pero ella lo agarró en el baño, lo metió en una bolsa plástica, lo asfixió. Lo asfixió como si fuera cualquier basura y lo metió en el bote de basura, puso otra bolsa plástica encima, como si nada. ¿En qué mundo estamos viviendo, santo Dios? Bueno, pues ese bebé ya no va a crecer con el síndrome de rechazo, ¿sí? Ya no va a ser una persona introvertida, una persona que pues fue rechazada desde un principio, entonces cree que todo el mundo la va a rechazar. ¿Ve? Pero como este niño fue rechazado en el vientre, posiblemente, aunque ella dice, ustedes son mujeres, ¿me va a decir usted que en el 9º mes usted no sabe que está embarazada? Hay que ser muy cerrado. Un niño patea, un niño se mueve, la menstruación se corta. Son muchas las cosas, los pechos se desarrollan y algunas veces hasta lechita sale. ¿Me explico? Son muchas cosas que era imposible, era inevitable saber que esa mujer estaba embarazada. ¿Ve? Pero así hay muchos que rechazan. Eso es solamente una de las heridas. Pero vamos a hablar desde un principio, y esto hay que explicarlo muy bien, porque ¿qué es una herida? Una herida yo la veo como algo así, una cortada. ¿Sí? Es una herida, ¿sí o no? Las heridas del alma no son como una herida física. La palabra en el griego traducida es trauma. Es un trauma. ¿Me estás oyendo? Trauma es más serio que una cortada, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Muchísimo más. A mi hermano lo acaban de operar. Ahí está la marca de la herida. Aún así, eso no fue un trauma. ¿Me estás oyendo? Eso fue una operación delicada, pero no es un trauma. Ahora bien, yo estuve ahí después de la operación y oramos antes de la operación, oramos después de la operación. ¿Para qué? Para que ningún espíritu de pánico, de temor, de ansiedad pudiera entrar, ¿sí o no? Porque de antemano hay que reprender todo eso, porque el diablo usa una operación como esa, que ni se dio cuenta porque estaba anestesiado, ¿sí o no? Para luego venir e invadir. ¿Me estás oyendo? Porque todo trauma causado en nuestra alma abre una puerta, un espíritu de temor, un espíritu de ansiedad, un espíritu de, ¿qué te puedo yo decir? Pongámoslo así, de inmoralidad sexual. ¿De dónde puede venir un espíritu de inmoralidad sexual? Bueno, cuando una mujer, sea jovencita o sea mayor, no me importa qué edad, es raped. ¿Cómo se dice raped? ¿Perdón? Violada. Cuando una jovencita, oigan, hasta jovencitos. Yo supe un caso en Costa Rica de un niño que había sido violado y le tuvieron que cortar así tanto del ano. Y ya ese niño tenía tendencias, desgraciadamente, después de eso, tenía manerismos,
tenía tendencias homosexuales que no eran de él, sino que como fue violado, el espíritu de inmundicia sexual entró en él. Por eso hay que tratar esos traumas a tiempo. ¿Me estás escuchando? Porque eso te va a robar no solamente el gozo, sino que te va a hacer una vida miserable y te va a procurar lanzarte a extremos. ¿Estás conmigo? Bueno, una jovencita o hasta una mujer mayor. Sí, una mujer mayor es violada y en ese momento que es violada, el espíritu inmundo de inmundicia sexual está ahí, presente, gozándose de lo que está pasando. ¿Me estás escuchando? ¿Ya? Una manera. Las heridas del alma son traumas, escúcheme esto, que las personas sufren a medida que van pasando por ciertas experiencias que marcan, ¿sí? Una herida, una cortada. Yo aquí tengo todavía la señal de la cortada, ¿sí? Y aquí, y en la rodilla, ¿sí? Pero las heridas del alma son más profundas. ¿Me estás escuchando? Y marcan la vida de la persona que ha sufrido un trauma. ¿Me estás oyendo? Todas las experiencias van conformando lo que es una persona hoy en día. Todas las heridas, todas esas traumas que desde la niñez comenzaron a sacarte. Tu padre te insultaba, no eres nada, nunca vas a llegar a nada, eres un pendejo, eres un idiota, eres esto, eres lo otro. Los padres maldiciendo a sus propios hijos. O madres maldiciendo a sus hijas. Tú eres una esto. Para no usar las palabras, porque hay madres que usan palabras tan indecentes contra sus hijos, o padres, que hasta que da cosa. ¿Sí me explico? Y luego se preguntan, ¿por qué mi hijo es tan idiota? Es que usted lo ató desde niño, lo traumatizó. Le hizo una herida en el alma, y esta persona, usted lo maldijo, y conforme va creciendo, esa maldición lo va a seguir. ¿Aló? Y lo peor de todo es que conforme este niño va creciendo, se pone en acuerdo con la maldición que el padre o la madre le dijo, y dice, sí, soy un idiota, no puedo hacer nada. Y él mismo entonces se ata y hace que ese trauma se crezca. ¿Sí? Hay gente que se ha quitado la vida porque simplemente son unos inútiles, según ellos. No se dan cuenta que Dios los hizo perfectos, capaces de llevar a cabo cualquier cosa, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me da la habilidad para hacer las cosas. ¿Me estás oyendo? Pero si desde niño me traumatizan y me dicen, tú no vales nada, no eres nada, nunca vas a llegar a nada, pues si yo no soy sanado de esa cosa, yo no voy a llegar a nada. ¿Aló? ¿Me estás oyendo? Así es que padres, tengan por favor mucho cuidado. Bendigan a sus hijos, no los maldigan. Me acuerdo John Guichó cuando comenzó su iglesia allá en Corea del Sur. Fue a visitar una familia, tocó la puerta, la madre abre la puerta y le dice, mire señora, sus hijas son unas prostitutas, allá andan prostituidas, y sus hijos son unos ladrones. La madre le dijo, no me venga a decir algo que ya sé. Enséñeme cómo salir de todo esto. Porque inclusive hay pastores que matan a sus ovejas. ¿Por qué? Porque emocionalmente las traumatizan. ¿Qué tal que yo fuera como esos pastores que te dicen, ok, Rosario, quiero que te levantes y me des un versículo, pero así de boleta, lo más rápido posible? ¿Cuál es tu versículo favorito? Y tú te puedes saber un montón de versículos, pero como eres una persona tímida, te pones de pie por obediencia, pero no sabes de dónde sacar ese versículo. Entonces, ¿qué hice yo? Te traumaticé en ese instante.
¿Por qué? Porque el resto de los santos comienzan a ponerte el dedo. Ah, no se sabe la Biblia. O sea, no es solamente padres que traumatizan. Tu jefe en el trabajo llega y te dice: es que usted es un idiota, no sabe ni lo que tiene que hacer. Ya le he explicado 20 veces lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿No crea eso un trauma en la persona? No hay que estudiar mucha psicología. Se sabe que eso lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Lo peor de todo es cuando un padre y una madre que deberían siempre hablar bien de sus propios hijos, hablan mejor de los hijos del vecino que de sus propios hijos. A ver, ¿cómo hubiera querido yo tener un hijo como ese? Pues lo hubiera tenido si deja de hablar tanta basura de él. ¿Aló? Que porque nació y no tenía pelo rubio, ya le cayó mal. Que no tenía ojos verdes, ya le cayó mal. ¿Ah? Que era morenito, pues el negrito es el único tuyo. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Me estás oyendo? Pero, y entonces usted oye hijos también decir lo mismo. ¿Cómo me hubiera gustado que esa persona fuera mi papá o mi mamá? ¿Por qué? En vez de venir y maltratar al hijo porque dijo eso, reaccione, analice qué ha hecho usted para que su hijo o su hija se sienta de la forma que se siente con usted. Está traumatizada esa persona. Ese niño tiene un trauma ya. Y ahora hay que tratar ese trauma. Y ese trauma no se cura con solo llegar a decirte: ay, lo dije sin querer. No, ya lo dijo. Las palabras tienen poder para matar. La Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Sí o no? Usted puede matar a un niño desde pequeño cuando usted comienza a hablar mal de ese niño o de esa niña. ¿Me estás escuchando? Preste atención. Nunca es tarde para cambiar, pero ir ahora a decirle: es que no lo dije con intención. Bueno, pues si no lo dijo con intención, arrepiéntase con Dios. Sí, pídale perdón a su hijo, pero ese niño o niña necesita una liberación, porque de otra manera no se va ese espíritu que está ahí. ¿Me estás escuchando? Ese espíritu hay que llevarlo atado a los pies de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una persona que sabe trabajar en liberación de espíritus, sabe cómo hacerlo. No cualquier papanata, si le llaman, ¿cómo le llaman en esa religión que cuando van a echar demonios? Exorcistas. Exorcistas. Sí. Payasos. Exorcistas. Y hasta a veces cobran por un exorcismo. Y le echan agua bendita. Y en películas se ve como que el agua bendita está quemando a la persona, la piel. Y inventan toda esa basura. ¿Para qué? Para que la gente se crea esas tonterías, cuando la verdadera liberación no requiere de tanta payasada. Simplemente una persona que conozca y tenga autoridad y esté bien plantado con Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y ese espíritu tiene que irse. ¿Me estás oyendo? Y eso lo puede hacer cualquiera. Cualquier creyente, porque la Biblia, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. No los van a traer, los echan fuera. Es palabra de Dios. Si no se está cumpliendo es porque hay algo en usted que está impidiendo que usted ejercite la autoridad que le fue dada. Jesús dijo: todo poder, toda autoridad, todo dunamis me ha sido dado. Por lo tanto, vayan. ¿Qué hizo con eso? Nos dio la autoridad. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Aleluya. Etimológicamente la palabra griega trauma significa herida que deriva del término perforar. ¿Ok? Entonces, una herida en el alma, ¿dónde está? Perforó. Perforó, no es superficial,
Si usted se puede cortar superficialmente, ¿sí o no? Claro, hay que cuidarse porque una herida superficial, si no se trata, también se puede convertir en una gangrena, en cualquier otra cosa, ¿sí o no? Pero está en la superficie. El trauma emocional está profundo, lo que llaman en el corazón de la persona. ¿Me estás oyendo? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Las heridas del alma son causadas ya sea por un daño, bien sea por un dolor, una traición, una humillación. ¿Me estás oyendo? Y cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos va haciendo heridas profundas en nuestra alma. Cada cosa que tú sufres, si no te enseñan en una iglesia, a cómo, ¿verdad? Cómo frenar eso, cómo se sana una herida. Ya sabemos que las otras son cosas que tú tienes que hacer. Falta de perdón te roba te roba el gozo en un instante. ¿Por qué? Porque estás atado a la persona que no has perdonado. ¿Sí? Estás ligado a esa persona. Y la otra persona la ves que hasta se anda riendo y tú aquí todo amargado. Yo no voy a perdonar esa. Y ahí anda la otra persona que le vale. Ni se acuerda de lo que le hizo. ¿Me estás oyendo? Pero ya eso es problema mío. Yo perdono no porque él se merezca que yo, o ella merezca que yo la perdone o lo perdone, sino para yo cortar esa atadura y liberarme yo. ¿Me estás oyendo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a brincar esta parte porque ¿qué importa lo que los profesionales dicen? Me importa que vayamos viendo. Puede que no tenga yo todas las heridas emocionales que pueden haber. Pero acuérdese de esto. A usted no lo pueden herir espiritualmente porque usted es nacido de Dios y la vida eterna de Dios está en usted. ¿Me está escuchando? El diablo no lo puede tocar. Aún inclusive cuando usted no ha nacido de nuevo, como en el caso de Job, el diablo llegó y le mató a la familia, lo arruinó, lo enfermó, le robó todo el dinero y Dios le dijo, no lo toques a él. ¿Sí? Aún ahí Dios intervino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Job era temeroso de Dios, aunque era un religioso y no conocía bien a Dios. Dios en su misericordia, en su gracia, dijo, este pobre loco cree en mí, pero no cree como Abraham creyó en mí. Porque Abraham, yo hablé con él y le dije, Abraham, vas a ser padre de muchos hijos. Abraham miró para abajo y dijo, este está hablándome quién sabe qué. ¿Me estás oyendo? Pero la Biblia dice que Abraham se reforzó en la fe, aún viendo que su cuerpo estaba prácticamente muerto. Eso es algo que él hizo. ¿Cómo? Meditando en las palabras que Dios le habló. Tú vas a hacer. Yo me imagino, como he dicho anteriormente, que Abraham salía de la tienda y volvía a ver las estrellas. Yo voy a tener hijos como las estrellas porque Dios lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero otros que han sido traumatizados, lo que andan diciendo, lo que les causó el trauma. Y lo repiten, y mientras más lo repiten, más lo creen, desgraciadamente. ¿Y qué dice la Biblia? Cualquier cosa que yo diga, si lo creo en el corazón y lo digo con mi boca, va a pasar. No solamente las cosas buenas, cosas malas. Si yo creo que va a pasar y lo digo, va a pasar, garantizado que va a pasar. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Veamos una de ellas. La herida del rechazo. Ya hablamos de un niño que fue rechazado, pero no es el único. Esta jovencita está totalmente enamorada de este perverso que prácticamente, simplemente tenía una atracción erótica o eros hacia ella. ¿Por qué? Porque era de buen cuerpo, de linda cara, pero no le interesaba. ¿Me estás escuchando?
No le interesaba. Y un día ve a otra que tiene tal vez más y que está más dispuesta a hacer lo que él quiere que ésta hiciera. Entonces va y maltrata a la otra. Le dice, no, eso es un rechazo. ¿Sí me explico? Y si esa persona no estaba madura lo suficientemente espiritualmente hablando, ese rechazo le va a causar una herida, un trauma, por así decir. ¿Y qué va a causar con ese trauma? Que la próxima vez que, aunque sea un cristiano que conozca en la iglesia, yo le voy a decir esto, cuando yo conocí a mi esposa, me costó mucho aceptar que pudiéramos vivir una vida como la que ya tenemos por 22 años viviendo. Venía de una vida que no había sido muy bien, ¿verdad? Aquí mi compañero sabe que yo había jurado que nunca más me iba a volver a casar. Estuve en una iglesia donde el pastor, no vamos a decir nombres porque no vale la pena, en vez de pastorearme, ya que yo era uno de sus líderes, y no un solo líder, sino que era líder de varios ministerios a la vez, ¿sí o no? Pero yo estaba pasando muchas dificultades, estaba traumatizado en mi vida. ¿Sí? Habían heridas muy profundas en mi ser que me causaban a mí a veces tener que salir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que le dijeron a uno? Tú no estás cumpliendo con tu trabajo en la iglesia. Y me quitaron los puestos. Sin decir ni gracias. Sin preguntarme qué está pasando en tu vida. Yo como pastor siento en mi corazón, porque soy pastor, tengo corazón de pastor, y siento que tú tienes algo que te está perturbando tu vida. Estás pasando por un momento muy difícil. ¿En qué te puedo ayudar? No en qué te puedo matar. ¿Me estás escuchando? Para ustedes, pastores, aprendan. Una de las cosas que un pastor debe aprender es a escuchar lo que la persona dice, a escuchar lo que la persona no dice y a escuchar lo que la persona quisiera decir. Y muchas veces las expresiones exteriores hablan más fuerte que las palabras. Rechazo. ¿Qué hice yo en ese momento? Yo me enojé con Dios. Yo estoy ahorita trabajando en escribir mi testimonio personal. ¿Sí? Mi testimonio personal. ¿Por qué? Porque yo también tuve heridas. ¿Sí? Yo me acuerdo un tiempo cuando vivíamos aquí en Estados Unidos, Nadia y yo estaba de lo más bien trabajando para una compañía, ¿verdad? Era el contratista de una compañía, de Mulligan Construction, de Katrina McElhaney, ¿verdad? Y me pagaban bien, yo ganaba buen dinero, ¿sí? Mínimo 1,500 en aquel tiempo, 20 años atrás. Mínimo 1,500 por semana a 2,000 por semana, dólares. Mi familia me presionó para que nos fuéramos a Costa Rica a abrir una iglesia. Y yo, sin consultarle al Señor, que fue el error más grande, accedí. Nos fuimos a Costa Rica y sí, abrimos ministerios Palabras de Vida, pero no fue un éxito. Primero que nada, no era el momento que Dios tenía para enviarnos a Costa Rica. Lo hice porque mi familia quería que yo fuera. Y esto lo va a oír mucha gente. Pero ¿qué sucedió? Me acuerdo el día, aún el día de hoy, por supuesto, mi pequeña Carlita tuvo la grandeza de recordarme lo duro que fue cuando yo los abandoné y me fui para Costa Rica cuando eran ellos muy pequeños. Esa foto, ese retrato, no era una foto porque yo no tomé foto, pero ese retrato de ver a Susan, a Peter, a Mikey y a Carla atacados llorando porque su padre se iba. Por los años que estuve ministrando en Costa Rica, todos los días me perseguía. Yo a veces me acostaba y lloraba diciendo, Padre,
¿qué hice con estos niños? Eso me causó un trauma. A ellos también les causó un trauma. ¿Me estás oyendo? O sea, hay cosas en la vida, no necesariamente tiene que ser algo hasta una violación. No, los dejé. Hace poco estaban dando una película de vikingos y a mí me gustan las cosas vikingas. Tan es así que hasta mandé traer un aro vikingo y me lo tuve que quitar porque el Espíritu Santo ¿cómo se dice? Me redarguyó de que eso era una maldición. Lo agarré, lo maldije y lo tiré al basurero y era caro. Pero me gustaban las cosas vikingas. Entonces estaba viendo la película y en esa película el rey Ragnar Lothbrok en cierto momento se desaparece, deja a su pueblo, deja a sus hijos, todo botado, se pierde, se va. Nadie sabe dónde él está. Años después regresa y por supuesto la gente lo rechaza, sus propios hijos lo rechazan. ¿Sí? Entonces él admite y dice, ¿qué clase de hombre fui? ¿Qué clase de rey soy yo que abandonó su pueblo? ¿Qué clase de padre soy yo que abandonó sus hijos? Con solo ver esa escena yo me eché a llorar, porque todavía no estoy sanado de esa herida. Y lo admito, porque fue algo que hice sin consultarle a Dios. Yo sé que el Señor me perdonó y su gracia, pues por su misericordia, Palabra de Vida en Costa Rica comenzó a formarse y sí, llegamos a tener 22 iglesias. ¿Me explico? Pero quedó ese trauma. Quedó ese trauma y los niños no me dijeron nada. Fue solo el verlos en el estado que hasta que agonizaban de ver que su padre, el único padre que habían conocido, los estaba dejando. ¿Sí me explico? ¡Qué dolor! Hoy en día pues ya yo comprendo, ¿verdad? Que eso fue lo que se hizo y le doy gracias a Dios que durante ese tiempo la misericordia de Dios nos mantuvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego vino un rechazo también. Vino un rechazo, ¿por qué? Porque establecimos la iglesia en un pueblo donde era gente de dinero, pero mi corazón estaba con un vecindario de gente muy pobre. ¿Sí? Ustedes lo saben. Y comenzamos a ir ahí, ni la policía entraba en ese lugar y nosotros, mi esposa y yo, arriesgando nuestras vidas, nos metimos ahí. Y en un año ese pueblo, ese vecindario ya había cambiado, porque la gloria de Dios había llegado a ese lugar. ¿Me explico? Pero ellos querían entonces venir a nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces nosotros llevábamos buses y camionetas para transportar a esta gente a nuestra iglesia. ¿Qué sucedió? Bueno, había gente de mucho dinero que me dijeron, no queremos ver a esta gente aquí. Y se fueron. Nos dejaron abandonados. El que no nos abandonó fue el Señor, porque nunca nos faltó para pagar el alquiler o pagar los buses para traer a esta gente. ¿Me estás escuchando? Pero eso causó en mí otro dolor de rechazo. Pero ya no tanto por mí, sino de ver cómo rechazaban a hermanos y hermanas en Cristo simplemente porque eran pobres y algunos, ¿verdad? No muy bien. Pero hay una iglesia, es un hospital. Los que necesitan doctor son los que vienen a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que una herida puede ser una herida de rechazo. Te rechazaron cuando eras en el vientre, te rechazó tu padre o tu madre desde niño. Yo conozco una familia, gemelos. Uno de ellos totalmente rechazado por su padre y otro elevado. Pues el rechazado por su padre se convirtió en un alcohólico.
que no sirve para nada según él, que no vale nada. ¿Me estás escuchando? Rechazo. Hoy en día yo sé cómo trabajar el rechazo, ¿sí? Si hay alguno que está afectado, inclusive aquí, por ese espíritu de rechazo. ¿Cómo sé yo que tiene un espíritu de rechazo? Porque usted se siente incompetente, usted siente que la gente lo mira para abajo, usted se siente que por más que haga, no puede agradarle a nadie. Esa es una de las señales. Gloria a Dios. Dice aquí, yo lo anoté así, la herida del rechazo se puede activar desde la concepción. Oiga, ya no tanto que el niño esté creciendo, porque en el momento que hay concepción, un espíritu es asignado a esa criatura. ¿Me está usted oyendo? Un espíritu, y ese espíritu tiene oídos para oír. ¿Me estás escuchando? Desde el momento de la concepción, por eso yo detesto todo esto que están haciendo en abortos, que dicen que no son un ser humano. Es un ser, desde el momento de la concepción, ya es un ser. ¿Me escuchas? A mí no me importa qué presidente o qué partido político, son unos cerdos criminales. Y un día van a tener que estar en el trono blanco de Dios dando cuenta de todos estos que mataron. Homicidio. Gloria a Dios. Me salí de lo que era, pero el bebé percibe, óigame esto, que no tiene derecho a existir. Eso es lo que entra ahí. Entonces el espíritu que entra ahí, toda una vida le va a decir, tú no mereces vivir, tú no mereces existir. Y una mentira del diablo. Porque todos somos preciosos en los ojos de Dios. ¿Me estás escuchando? Pero el espíritu de rechazo, de eso hay que liberar a muchos. Muchos. Que ahí andan desde jovencitas jugueteando en la calle, quedando embarazadas simplemente porque les gusta acostarse con cualquiera. Y son unos irresponsables, luego queda embarazada y ya no hayan qué hacer, comienzan a rechazar a esa pobre criatura. Si no es que lo abortan. Hasta eso hay que darle cuentas a Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Dice que esa criatura crece teniendo en el pensamiento que no tiene derecho a existir. Se ve con frecuencia en hijos no deseados o cuando padres deseaban un bebé de otro sexo. ¿Sí me explico? O sea, van y se hacen el scan ese que le hacen a las mujeres, un ultrasonido, y le dicen, es una niña. Y se le baja el moco al papá. Yo quería un niño. Eso ya lo oyó. Esa criatura ya lo oyó, miserable criminal. Esa criatura ya lo oyó y acaba usted de meterle un espíritu a esta pobre criatura y va a crecer creyendo que no tiene derecho a existir como mujer. ¿Me estás escuchando? ¿Usted cree que simplemente los hijos se producen como si fueran plantas de plátano en el patio o tomates? ¿Sí? Simplemente se producen. No, señor. Esas criaturas tienen un espíritu, tienen vida y tienen todo el derecho a vivir una vida como Dios la había diseñado. Pero crecen. Número 2, una herida de abandono. Una herida de abandono puede ser causada al drede, como yo herí a mis hijos cuando supuestamente los abandoné y me fui para otro país
Y por más de 14 años, la única que vi fue a mi hija Susan, que tuvo el dinero para poder viajar a Dinamarca para ver a su padre. A los otros no los vi por 14 años. Y según yo estaba haciendo la obra del Señor. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Abandono puede ser, mi padre se me murió en el año 95, 1 de agosto. Me abandonó mi padre. Ya para entonces yo era un adulto, casado con 2 hijos. Pero mi padre me abandonó. Lloré como un niño. Mi padre, a quien yo recurría cuando tenía algún problema y pedía un consejo. Se murió, me abandonó, me dejó. ¿Sí? Él no es el culpable, se murió porque se murió. Pero en mi mente, en mis emociones, me abandonó, quedé huérfano. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Y qué hace eso? Eso hace una herida, un trauma en mi alma. Yo conozco una persona, la amo con todo mi corazón a ella y a su esposo. Se murió su hijo, tenían 2. Se murió su hijo. Todavía se murió hace más de 22 años. Todavía hoy lo lloran. ¿Tienen o no tienen un trauma? ¿Tienen o no tienen un trauma? Tienen un trauma que les roba el gozo. Estas personas no tienen el gozo de Dios. Y el diablo se asegura de que cada año, cuando en el día que ese joven murió, que ellos se acuerden de eso, porque siempre va a venir un criminal a recordarle del día que esa persona falleció. Óigame, yo fui a Costa Rica, no pude ir al entierro de mi padre porque no tenía los medios. En ese tiempo yo era bien pobre. Pero cuando ya pude ir, yo fui a la tumba de mi padre, ya como ser cristiano, maduro. Simplemente me paré enfrente de la tumba, como él era muy militar, lo saludé y le dije, adiós papá. En ese preciso instante, el Espíritu Santo me habló y me dice, ahora sí puedes venir a mí como tu padre. Porque mi padre le estaba robando el campo al Espíritu Santo. Y yo no digo que por eso se murió. Pero para mí mi padre era más grande que Dios. Aunque yo era cristiano. ¿Me estás escuchando? Me estoy abriendo, ¿por qué? Porque usted necesita que entienda cómo pueden venir todos estos diferentes traumas de abandono. No necesariamente, simplemente quédate aquí, yo me voy. No. Cuando yo era niño, muy niño, estábamos jugando en la casa de unos amigos y mi mamá de repente se fue con la señora de la casa y yo de baboso me fui atrás del carro. Mamá. De repente ya yo no sabía ni dónde estaba, la policía me recogió y me llevaron a la policía, a la estación de policía. Mamá, ¿dónde está mi mamá? Y pues mi mamá fue a la estación de policía a poner una orden de que el niño se había perdido y ahí me vio. Gracias a Dios, si no todavía estaría perdido. Pero para mí eso fue un espíritu de abandono. ¿Sí me estás escuchando? Y por muchos años, si alguien me quería dejar, ya yo me sentía mal. Una amistad que yo quería mucho, ya yo me sentía afectado por ese espíritu de abandono. ¿Me estás escuchando? Y no fue que mi mamá me abandonó, fue que yo de baboso me fui atrás de ella. ¿Cómo me libro yo de ese espíritu? Bueno, reprendiendo y expulsando ese espíritu de abandono, porque a mí, tú sabes que hay mucho cristiano que no puede creer que Jesús haya dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin. Les cuesta creer eso. ¿Por qué? Porque en sus vidas en algún momento hubo un abandono. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Ah? La persona que yo más quería me abandonó.
y yo no conozco a Cristo personalmente y me dice que va a estar conmigo siempre, ¿cómo creerlo? ¿Cómo lo? Necesito ayuda, porque yo no me puedo parar enfrente del espejo y decir, Cristo dijo, no, ahí está el trauma. ¿Aló? Y lo que el diablo hace cada vez que puede es, en vez de ponerle ungüento a la herida, viene y le echa sal o vinagre y la vuelve a abrir. ¿Me estás escuchando? La vuelve a abrir. ¿Aló? ¿Cuánto me queda, mi amado? Ya, vamos, no voy a poder terminar con todas las diferentes heridas del alma, pero es importante, estas dos son muy fuertes, muy graves. ¿Ah? Vamos a ver si podemos, dice, la herida del abandono surge en el primer o tercer año de vida. El infante carece de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado. Pero no solamente el infante, adultos que no han madurado suficientemente, de repente me abandonó. Me abandonó. Y a veces hasta nos enojamos con esa persona. En nuestro programa, cuando trabajamos el perdón, ponemos a personas a perdonar a su padre o a su madre que murieron. ¿Por qué? Porque eso les causó a ellos una herida, un trauma. ¿Me explico? Es una de las formas para poderse liberar. Se perdona a esa persona que me abandonó supuestamente, y entonces de ahí podemos ya ejercer, ¿sí?, la liberación completa. ¿Me escuchas? La gente cree que ir a la iglesia son simplemente, oh, todo va a ser precioso. No, hay heridas en tu vida, hay traumas en tu vida que te impiden gozar de todos los beneficios que Dios tiene para ti. ¿Me estás escuchando? Y de eso se encarga el diablo, porque él viene a matar, hurtar y destruir. Miserable. ¿Me estás escuchando? Por eso es esencial que nosotros veamos esto, para liberarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque aunque yo, por ejemplo, ahorita tengo 68 años, parezco de 20, pero aún a mi edad puedo tener algo ahí que está escondido. La Biblia dice que todo lo que está escondido va a salir a la luz, pero para sacarlo a la luz hay dos maneras. Hay discernimiento o descubrimiento. ¿Qué es discernimiento? Que el Espíritu Santo me revele que hay algo. Descubrimiento es como cuando se lleva un carro a un taller y el mecánico dice, tiene esto, le pasa esto. Y entonces llega un momento en que concluyen a base del descubrimiento que es el daño. ¿Sí o no? El otro es discernimiento. Eso lo da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso aquel pastor no tenía ningún discernimiento de poder ver que este joven en aquel tiempo estaba pasando juntamente con su familia, porque no sabíamos nada. Nos hubieran agarrado y nos hubieran ministrado como familia, ¡wow!, hubiera sido tal vez diferente. ¿Me estás escuchando? Por eso es que no es cualquiera el que tiene llamado a pastor. Tiene que haber discernimiento, tiene que haber amor, tiene que haber eso de venir a ayudar, de venir a liberar a las almas que están padeciendo algún tipo de ataque espiritual del enemigo. Y con esto vamos a terminar. La próxima va a ser una herida de humillación. Eso le ocurre a los niños también, ya hemos hablado, ¿verdad? Pero también ocurren a personas adultas. Pastor que humilla a alguien enfrente de la congregación. Conozco de un caso de una mujercita. Sí, cometió el error, se divorció y un coqueto llegó y la enredó y se acostó con ella. Típico.
Somos seres humanos, ¿sí o no? ¿Ah? Seres humanos. Le habló bonito. ¿Sí? Y ahora el descarado no quiere nada con ella. Pero ella fue y le habló a su pastora. Y la pastora se lo comunicó al resto de la iglesia, que esta muchacha había caído en pecado. ¿Qué clase de indecente pastor hace eso? Dígame usted. Ahora la pobre tuvimos que enviarle un dinero para que se pudiera ir de donde vivía, que estaba muy cerca de la iglesia, a otro lugar donde no la estuvieran molestando. Pecó, sí, pecó. Ella pecó, cometió adulterio. ¿Sí o no? Pero si se arrepiente, ya estuvo, es entre ella y Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Qué tiene un pastor que andar diciéndole a los escogidos de la congregación que aquella persona... Ahora la pobre la ven hablándole a cualquier persona y ya creen que simplemente están planeando ir a la cama. ¡Qué asco de pastor hace eso! ¿Me estás escuchando? Eso es humillar, ¿sí o no? Es una humillación. O que le dicen, te vamos a poner en disciplina. Hermanos, el hermano tal, están en disciplina. ¿Qué tiene la iglesia que saber nada? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Para corregir a alguien hay que ir en boca de 2 o 3 testigos. Nada más. Eso si no quiere oír la primera vez que usted le habla. Entonces la Biblia dice, si no te oye, entonces ve con 2, pero no toda la iglesia. Eso es una humillación. ¿Cómo queda esta persona? Queda marcada. ¿Sí o no? Servidores que los humillan y luego se sienten todos miserables. Le quieren servir a Dios, pero fueron tan humillados. Lo primero que dije yo, ¿sabe qué? Y créamelo, yo le hice así a Dios. Y dije, si así tratas a los que te sirven, yo no quiero nada contigo. Y me aparté de Dios por más de 2 años. Testigos hay que yo me iba a Tijuana todos los fines de semana a ver los toros y a ponerme unas de esas bien buenas. Y que no me hablaran de Dios. Porque Dios me había traicionado. Claro, eso fue hace muchos años. Yo no conocía a Dios como lo conozco hoy en día. ¿Sí me explico? Nadie conoce esa parte de mi vida. Yo le estoy sirviendo a Dios hoy en día por el amor que Dios me da y el amor que yo tengo hacia Él. ¿Me explico? Un día estaba yo en mi oficina tomándome unas cervezas, me llama mi hermana mayor y me dice, ¡ay! Seguramente el Espíritu Santo le habló. Y me dice, ay hermanito, no se aparte del Señor. No se aparte. No, sí, yo estoy bien con Él. Y chupi. Estoy bien con Él. Él y yo aquí, de tú a tú. Salí de mi oficina, tenía que ir a chequear o inspeccionar un trabajo en Palos Verdes. Me monté en el carro. Ese día no se me olvida. Nunca se me olvida. Me monté en el carro, arranqué el motor, no anduve ni 30 pies cuando oí una voz que me dijo, ¿oíste a tu hermana llorar? Y yo de menso contestando sí, pues no era ella, era el Espíritu Santo. Me explico. Todo por una herida que me causó una persona que no debió haber sido pastor en ese momento. Se debió haber quedado como evangelista. Porque no tuvo discernimiento. Y así hay muchos. Vamos a continuar la semana que viene con esto de la humillación. Luego hay otra más, aquí se la voy a poner, la herida de la traición. Traumas. Usted los ve que vienen a la iglesia y están tan acostumbrados a ponerse una máscara. Cada uno de estos traumas tiene una máscara. ¿Me explico? Tienen que venir, es que si usted no viene con una cara sonriente a la iglesia, usted está mal, usted está en pecado. ¿Sí o no? Y ya le comienzan a, ay hermana, usted necesita orar, necesita ayunar.
Usted lo que necesita es callarse. Yo le diría, maneje su propio problema. Si realmente cree que yo necesito ayuda, ayúdeme en oración. Ore por mí. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me importa lo que hagan en el mundo, a mí me importa lo que hacemos nosotros en el cuerpo de Cristo. Por supuesto recibimos heridas de la gente de afuera, pero ¿qué hacemos aquí adentro? ¿Lo vamos a ayudar a restaurarse, a sanarse? ¿Ah? ¿O lo vamos a herir hasta tal grado que se muere? ¿Aló? Esa es decisión de uno. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Y con ese amor que tú amas a Dios, vas a amarte a ti y a tu prójimo. A tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Todo el que me rodea. No solamente los que me sonríen y me tratan bien y me pasan dinerito. No. El prójimo es el prójimo. Padre, ay Dios mío, ayúdanos en la próxima domingo a terminar este tema. Es muy importante. Y si es necesario, vamos a hacer una sesión de liberación aquí y a través de las cámaras. Porque aunque usted no lo crea, el Espíritu Santo que está aquí, está ahí mismo donde usted está. ¿Por qué? Porque en Él no hay tiempo ni hay espacio. Él está aquí y está ahí al mismo tiempo. Y cuando yo declare que usted tiene que ser libre de cualquier demonio o espíritu que el diablo haya asignado a su vida por causa de un trauma, ese espíritu tiene que irse. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por el Espíritu Santo, por el discernimiento santo. Oh, Señor, gracias, gracias. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz para librarnos de todos estos males. En el nombre de tu amado Hijo te damos gracias, Señor. Amén. Acuérdese que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard en la ciudad de Compton o Los Ángeles, código postal 90059. Próximo domingo continuamos con esto. Óigalo, escúchelo, páseselo a otro porque necesitan esta medicina. No se lo deje usted mismo, páselo a otro. Y como dicen unos, si lo está viendo por YouTube, denle un like, ¿verdad? Compártalo. Porque si usted no quiere salir a predicar, permítame a mí predicar a través de la cámara. En el nombre de Jesús. Te bendigo, bendiga a su hermano, su hermana que está contigo y nos vemos el próximo domingo. A la misma hora, a las 11 de la mañana, todos los domingos aquí. Amén.